Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público presente y quienes nos siguen por internet, y muy en especial saludo al Comité Gallístico del Estado de Hidalgo, que hoy nos acompañan en este recinto legislativo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 124, fracción segunda, 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa conforme a la siguiente exposición de motivos. Primero, historia y tradición. Nuestro país es reconocido a nivel mundial por diversos aspectos de nuestra cultura, como es el uso de sombreros, la práctica de la charrería, los mariachis, el tequila, el chile y el combate de aves en palenques, que tiene una amplia historia y que son parte de nuestra identidad nacional. Se dice que los primeros combates de aves datan desde hace más de 5,000 años en el Medio Oriente, donde fenicios y hebreos consideraban la crianza de aves de combate como un arte. Posteriormente, fueron llevados a Occidente por los arios, hasta llegar a los griegos, quienes a su vez los llevaron a los romanos y estos a territorios a los que invadieron. Entre los griegos y romanos, las aves de combate adquirieron una popularidad singular, comúnmente asociada a los valores que se fomentaban entre los soldados en torno a los combates. En Egipto, Cleopatra expandió el combate de aves a todos sus dominios, a tal grado que se dice que creaba sus propios gallos para participar en estos eventos. Los combates de aves en nuestro territorio tuvieron su origen durante la conquista, época en la que los españoles los introdujeron, propiciando la proliferación de sus prácticas como una costumbre popular que rebasó fronteras y se extendió a América Latina. Durante la época colonial de nuestro país, ya fuera por motivos religiosos o de carácter civil, las organizaciones de festividades incluían dentro de sus programas de actividades el combate de aves, que hasta la fecha suele ser uno de los principales atractivos de las ferias tradicionales de cada uno de los municipios. Tras la independencia de México, se exaltaron aquellas costumbres consideradas auténticamente mexicanas y se trató de promover un movimiento nacionalista, con la finalidad de reafirmar la autonomía política de nuestra incipiente nación. Así se inició con los festejos del Grito de Independencia, que incluía la organización de bailes, kermeses, serenatas, desfiles, juegos florales, jaripeos, música y los eventos con aves de combate. Como es bien sabido, los combates de aves se llevan a cabo en palenques, también llamados gallera, vallín, valla, reñidero, arena, ruedo, redondel o coliseo, que es el singular, el circular o rectangular sobre el piso natural con los asientos de palcos y la gradería donde se acomodan los aficionados. El combate incluye un reglamento muy detallado para asegurar la igualdad de condiciones, tales como equilibrar o equiparar el peso, el tamaño, el tipo de gallo y la forma de combate. Previo a los combates, las aves dependen de un cuidado de sus creadores, quienes les propician un régimen de vacunación y alimentación especial que pocas especies de aves reciben, con el propósito de lograr su más alto desarrollo físico y cualidades excepcionales que favorecen el atractivo de los combates. Más allá de la simple afición, los combates de aves generan beneficios importantes en la economía local y nacional, y están arraigadas en nuestras tradiciones, costumbres, cultura, en igual o mayor medida que la pirotecnia, la gastronomía, la música y otros elementos exógenos que asimilamos las culturas lejanas y que han prevalecido entre nosotros desde el momento de su incorporación en tiempos remotos hasta nuestros días. En conclusión, los combates de aves han estado presentes en nuestro territorio y en nuestra idiosincrasia desde hace más de 500 años, incrustándose en el gusto de buena parte de la población. Por ello, son parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial y por si fuera poco, su realización está regulada por las leyes que permiten su desarrollo en condiciones de legalidad. En consecuencia, ni son ilegales, ni nos resulta ajenas. Segundo, su importancia para la cultura y la economía, como lo ha señalado la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, las peleas de gallos como actividad de entretenimiento y socialización se remonta en México a los inicios del siglo XVI. Desde entonces han venido evolucionando,
sin un signo distintivo de nuestra cultura. Esta afición está difundida a través de gran parte de la geografía de nuestro país. Los palenques son el origen de las ferias tradicionales. Hoy en día es un espectáculo indispensable en Aguascalientes, León, Texcoco, Guadalajara, Puebla, Tlaxcala, entre otras importantes ciudades. Estos eventos están asociados a la economía, el arte y la cultura de nuestro pueblo. La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 2003, aprobada por el Senado de la República el 27 de octubre de 2005, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre del 2005, en su artículo segundo, numerales 1, 2 y 3, establece lo siguiente. Artículo 2, definiciones. A los efectos de la presente convención, se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales, son inherentes que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integral de su patrimonio cultural. En este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreando constantemente por las comunidades y grupos en función en su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentido de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A efecto de la presente convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes, con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y desarrollo sostenible. 2. El patrimonio cultural inmaterial, según se define en el párrafo primero supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: a. Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b. Artes y del espectáculo; y c. Usos sociales, rituales y actos festivos; d. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y su universo; e. Técnicas artesanales tradicionales. 3. Se entiende por salvaguardar las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión básicamente a través de la enseñanza formal y no formal y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. A su vez, el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo 12º, reconoce el derecho al acceso a la cultura y la obligación de promover su desarrollo, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. Los combates de aves son una manifestación de nuestra cultura tradicional y tradiciones e identidad nacional. Por lo tanto, es posible procurar su desarrollo, reconociéndole como patrimonio cultural inmaterial, sin dejar de lado que los populares palenques generan una importante derrama económica en un país como el nuestro que necesita empleos y actividades económicas. La crianza de aves de combate y su empleo en espectáculos en México genera una gran cantidad de empleos muy variados y una derrama económica muy importante, pues es una tradición que en cada feria de los municipios y capitales de la entidad, de las entidades federativas, los eventos principales son los palenques, para los que se utilizan gallos que requieren de alimentos, que son generados por nuestra agricultura. De igual forma necesitan de toda clase de medicamentos, siendo importante referir que existen laboratorios especializados en las aves de combate y una industria navajera y otra de aditamentos. En México existen más de 1,200 clubs, peñas o asociaciones de criadores de gallos de combate, peleas que realizan un promedio de 20 eventos por temporada de noviembre a junio de cada año, continuando menor escala en los meses siguientes, con un mínimo de 40 peleas por evento. De ellas, 274 están actualmente afiliados a la Federación Mexicana de Criadores de Gallos de Peleas, Asociación Civil, algunas otras a las Organizaciones Nacionales de Criadores de Aves de Casta, ONCAC, y el resto a la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate, existiendo muchos otros clubes independientes que poco se sabe. Los clubes o peñas o asociaciones
diferencian de los palenques porque están compuestos por criadores, cuyo afán es castrar sus aves para conocer el avance genético de sus crías y así poder saber si están mejorando. Lo cierto es que le dan empleo a muchas personas que trabajan en granjas, ranchos y galleras, así como el hacer uso de una gran variedad de productos y artículos especializados. A estas organizaciones, algunas constituidas hace más de 30 años, se encuentran afiliadas las casi 1,200 peñas, clubs y asociaciones de empresarios dedicados a la gallística en nuestro país. Estos clubes constituyen un núcleo económico importante en lo que respecta a la contribución del Producto Interno Bruto Nacional, puesto que la industria gallística engloba una serie de actividades directas e indirectas que generan una importante derrama económica. Pensemos que por un momento en las consecuencias que traería consigo la aprobación de una ley que proscribiera las peleas de gallos. Imagínense lo que ocurriría si de repente nos dijeran que a partir de mañana entrara en vigor una prohibición. Por un lado, se acabarían los combates de gallos y en consecuencia los palenques quedarían, que cada año son el principal atractivo y fuente de ingresos de las ferias más importantes del estado. Por los criadores de gallos de un día para otro tendrían que buscar una actividad alternativa. Se les tendrían que dar opciones para poder continuar manteniendo sus aves. Miles de personas se quedarían sin su principal fuente de ingresos. Las empresas tendrían que terminar con la línea de productos para gallos que actualmente fabrican, con su consiguiente reducción de personal, y del sector más golpeado sería el de la micro y pequeña empresa, que muy probablemente no soportarían el embate de la reducción de venta y tendrían que cerrar. Esto sería desastroso, aunado a la actual crisis que se vive en nuestro país. El panorama visto desde esta perspectiva es desolador para toda la gallería y los cientos de miles de mexicanos que viven directa o indirectamente de las aves de combate. Respecto de la protección, preservación y divulgación de nuestras tradiciones, el Estado de Hidalgo ha expedido decretos para declarar patrimonio cultural inmaterial a dos de las más destacadas actividades que nos distinguen a nivel internacional, las corridas de toros y la charrería, considerando este último como el deporte nacional por excelencia. Solo resta actuar de igual manera con las aves de combate. Por todo lo expuesto, el suscrito, pongo a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que declara a los combates de aves como patrimonio cultural inmaterial del Estado de Hidalgo. Primero, se declara en el Estado de Hidalgo a los combates de aves como patrimonio cultural inmaterial. Segundo, se declara de interés público la salvaguarda de las aves de combate en tanto que formen parte del patrimonio cultural inmaterial del Estado de Hidalgo. Tercero, se instruye a la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo para que sea la responsable de la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización de los patrimonios cultural inmaterial de los combates de aves. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Hidalgo. Congreso del Estado de Hidalgo a los 29 días del mes de noviembre. Es cuanto, diputada presidente. Muchas gracias.